Padre do Senhor, igreja, Deus abençoe muito. Bueno, la gente está aquí grabando un vídeo porque, bueno, sabemos todo este problema que la gente está viviendo en todo el mundo y que no nos podemos reunir agora. Então, a gente vai começar a trabalhar e organizar para poder, de alguma maneira, alcançar-lhe algum culto, louvor, uma palavra, para que você possa ser abençoado, amém? Então, a gente, a partir de hoje, quarta-feira, domingo e assim sucessivamente, a gente vai montando um culto online para que você possa ter esse momento de, como igreja, todos juntos, ele vai ser passado justamente no horário de culto, para que você possa participar. Mas seria bom que você marque seus horários, quarta-feira às 7 da tarde, domingo 6 da tarde, para os irmãos que reunir-se, ver o vídeo, participar do culto simbólicamente, amém? Mas e que nós podamos de alguma maneira orar todos juntos, ter um tempo de oração e saber que nessa hora toda a igreja está junta, ouvindo uma palavra, em comunhão, orando e dando-lhe glória ao Senhor. Amém, irmãos?
noite, igreja. A paz. Agora nós vamos passar para a palavra de oferta, tá? Tá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8. Na qual a palavra de Deus fala assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Amém? Queria que vocês fechassem os olhos para orar. Meu Deus, meu Pai, eu sei que o momento que estamos vivendo, Senhor, não é um momento fácil, mas eu sei que Tu és fiel, Deus. Sei que Tu proverá em todas as áreas. Eu oro, Senhor, para as pessoas que têm vontade de ofertar, Senhor, vontade de dizimar, que essas pessoas, Senhor, possam, Senhor, frutificar em seus corações e fazer a Tua boa obra, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor possa estar protegendo meus irmãos da igreja, Deus, as suas famílias, Senhor. Que o Senhor possa estar protegendo cada lar. E que o Senhor possa saber, Deus, que as nossas esperanças estão em Ti, nossos olhos estão voltados em Ti, Pai. E nós sabemos, Senhor, que Tu nunca nos desamparará e que Tu és sempre fiel, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo. Amém. Pai, Senhor, igreja, Deus les abençoe muito. Bueno, es un placer estar aquí con vocês y vamos a trazer la palabra del día de hoy. Y Dios colocó en mi corazón una palabra que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, verso 11. Y dice así la palabra: después de él, Sama, filho de Ayer, o Ararita, cuando los filisteos se juntaron en Leí, donde había un pedazo de tierra lleno de lentillas, y el pueblo fugía diante de los filisteos, pôs-se Sama no medio de aquel terreno y lo defendió, y firió a los filisteos, y el Señor efectuó un gran libramento. Amén a la palabra. La palabra de Dios aquí está hablando sobre los valientes de David, y dentro de los valientes de David nos encontramos un hombre, Sama, y él fue uno de los guerreros que estuvo al lado de David como guarda personal de él. Y cuenta la historia de él aquí, de una façanha que él fez, de cómo los filisteos vinieron a una aldea ahí, perto de Leí, y vinieron para atacar a Israel. Entonces la palabra de Dios enseña que todo el pueblo y los soldados que estaban allí huyeron a causa de los filisteos que vinieron para atacar. Y cuando ellos se iban retirando, había allí un campo, un terreno, como un lote así, donde había estado semeado lentillas. Y dice la palabra de Dios que allí en medio de esa situación, Sama se levanta, pega su espada y lucha con los filisteos para defender ese campo de lentillas, y Dios le da una gran victoria. Ahora, cuando uno lee esta palabra, uno comprende que hay algunas cosas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Você sabe que hay personas que son llamadas y pertenecen al ejército del Señor, mas hay personas que son verdaderos generales de Dios. Son aquellas personas que hacen la diferencia en el ejército del Señor. Son aquellos que pertenecen al cuerpo elite del ejército del Señor. ¿Y cuál es la diferencia entre aquellos que son el ejército común y aquellos que son los verdaderos generales de Dios? Y aquí la palabra nos da algunos ejemplos. La Biblia fala que cuando los filisteos vinieron para pegar aquel terreno de lentejas, que era algo muy común, que los enemigos en el tiempo de la colecta, ellos venían y colectaban todo, pegaban todo lo que ellos colectaban, pegaban los animales y llevaban, y así voltaban ano tras ano y empobrecían a Israel. Era un mecanismo de aquellas naciones que hacían eso con Israel. No vemos a través de Gedeón, cuando venían también a robar así, y era una modalidad. Mas aquí se encontraron con un general de Dios, con un hombre, un valiente del Señor que realmente se opuso, y Dios le dio gran victoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La Biblia fala así, que cuando los filisteos vieron, ellos fuyeron. Y
Más bien, Samuel podía olhar para trás, si todo el mundo fugió, todos los soldados fugiron, todo el pueblo fugió, yo también voy a fugir. Y él le podía inclusive hasta culpar a ellos por el tema de haberlo abandonado, haberlo dejado solcino. Y muchas veces la actividad de algunas personas creyentes es esa. Muchas veces nos olhamos y culpamos a alguien por nuestro fracaso, culpamos a alguien por no habernos permitido poder conquistar ciertas cosas en nuestras vidas. Y muchas veces nos vimos culpando a que me abandonaron, me dejaron solcinho, no me dieron el apoyo que yo quería, no hicieron esto, no hicieron lo otro. Y era una forma de acalar la conciencia para tratar de alguna manera poder confortar el lado desagradable de la derrota. Mas eso también es algo que viene allí de la misma fundación, ¿no? Cuando Dios creó a Adán y a Eva y ellos pecaron, Adán automáticamente culpó a la mujer y la mujer culpó a la serpiente. Entonces, esa es la diferencia, amados irmãos. No culpar a ninguém. Si Dios te colocó en un lugar para que você possa enfrentar tus enemigos, Dios te dio toda la capacidad para que você lo possa enfrentar. En realidad la gente debe entender que muchas veces nuestros fracasos y nuestros errores son básicamente culpa nuestra, no es culpa de ninguém, porque Dios nos capacitó y Dios no solo nos capacitó con la experiencia, sino con todas las armas, y Dios está con nosotros para darnos la victoria. Entonces la diferencia entre un guerrero y la diferencia entre un pueblo, un ejército común, es que la persona que es guerrera no culpa a ninguém, va al frente para hacer su conquista. Y la palabra de Dios también enseña que había un campo de lentilla. El campo de lentilla era un alimento tradicional, mas no era de un gran valor. Mas la Biblia dice así que Sama era ararita, o sea, descendiente de alguien que araba la tierra. Él era descendiente de agricultor. Por eso él valorizó, porque él conocía el valor de una semeadura, el valor de recoger algo. No era simplemente ir y recoger, había todo un trabajo por detrás. Entonces, amados irmãos, aquellos que son realmente guerreros, son aquellos que valorizan aquello que ellos tienen. Por eso es importante que você valorice lo que Dios colocó en tu mano. Você tiene que valorizar aquello que Dios puso en tu vida. Muchas veces aquel que siempre tuvo todo nunca valoriza, más aquel que perdió una cosa, él aprende a valorizar después. Aquel que pasó fome aprende a valorizar un plato de comida. Aquel que a lo mejor no tuvo una familia aprende a valorizar la familia. Entonces no debemos entender que Sama, a pesar de que era poca cosa en apariencia, él le dio el valor, él le dio la importancia que aquello tenía, porque él conocía cómo aquello se había logrado. Entonces, en esta noche yo quiero dejarte, hermano, que você valorice aquello que Dios te dio, dele valor a sus sueños, dele valor a sus proyectos, lute por ello, batalle por ello, en el nombre de Jesús. Y por tercero, dice la palabra del Señor, que Dios le dio una gran victoria. Amados hermanos, la victoria siempre va a venir del Señor. Dios siempre es el que nos va a dar la victoria. Nuestra victoria nunca va a venir por nuestra capacidad o por nuestra fuerza. Siempre la victoria viene de parte del Señor. ¿Por qué? Porque para Él es la gloria, para Él la honra y para Él el lugar. Mas, a pesar de que Dios dio la victoria, el coraje fue de Sama, la valentía fue de Sama. Entonces la diferencia entre un guerrero es que aquel que es guerrero es valiente, es una persona que tiene valentía en su corazón, no es un cobarde. Muchas personas piensan que el evangelio es para cobarde. No, el evangelio no es para cobarde, el evangelio es para valiente. Y Dios lo único que está pidiendo en tu vida es que você sea valiente, que você aprenda a enfrentar las cosas, porque la victoria es del Señor. Por eso en esta noche yo quiero dejarte esta palabra. Y yo quiero decirte, amado hermano, no culpe a ninguém por lo que te acontece. Va y conquista tus cosas. No menosprecie aquello que Dios te entregó, tus sueños, tu proyecto. Para otro puede ser pequeño, mas para você es importante y para Dios es importante. Y sabe una cosa, entiende esto, que todo lo que você va a conquistar es para la gloria del Señor, pero você precisa ser valiente, você precisa no ser cobarde. En el nombre de Jesús, Dios te abençoe, Dios te va a dar grande victoria. Amén. Vamos a orar en este día y oro por tu vida. Pai, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por esas personas que están oyendo esta palabra, aquellos, Señor, que se sienten frustrados, aquellos, Señor, que están allí, Señor, con decepciones en su corazón en este día. En el nombre de Jesús, tú le abençoes, Señor, y tú con tu presencia, tú le haces grandes guerreros para que puedan conquistar grandes cosas. En el nombre de Jesús, Dios le abençoe. Amén y amén.